la urgencia de la evangelización personal, dice la lección 1. ¿Amén? ¿Por qué es importante dar hincapié a la evangelización personal o evangelizar a una persona? Porque es más sencillo y más rápido llegar a uno solo que llegar a un grupo grande. ¿Amén? De repente, para llegar a un grupo grande de personas, usted tiene que esforzarse hablando bastante, porque si le habla a 10 o a 15 personas o a 20 personas, usted tiene que gritar, ¿no? Para que le oigan. Y de los 10, 15 o 20 que estén alrededor de usted, no todos van a poner atención a las palabras que usted está diciendo. Pero en cambio, si usted se encuentra con una sola persona a la que usted quiere hablarle la palabra, será más sencillo porque nadie lo entretendrá y esa persona le pondrá toda su atención en lo que usted está hablando. Amén. Dice, el crecimiento proporcional de la población mundial que se disparó a partir del siglo XVIII y que desde mediados del siglo XX llevó a que la densidad de personas se concentrara en las ciudades latinoamericanas y no como otros en los campos. Genera un reto para las diferentes denominaciones en cuanto a su tarea de evangelización. Amén. Por esa razón es que las ciudades crecen, ¿no? Las ciudades crecen porque la gente del campo generalmente busca comodidad que no tiene en el campo, como la luz. Bueno, ahorita tienen luz, ¿no? Pero antes no había luz. Ellos buscaban la luz, agua potable a la mano. También los hospitales, que en los campos son muy difíciles de conseguir, ¿no? Hay a veces doctores, pero esos doctores no tienen todos los implementos necesarios. En el caso de alguna emergencia grave, no pueden atender a una persona. Entonces, ellos necesitan estar más cerca de las cosas que requieren, las cosas que necesitan. Amén. Y por eso las ciudades crecen. Pero por un lado, eso sí afecta a las iglesias, porque las iglesias de ciudad crecen más, pero las iglesias de campo decrecen, o sea, se aminora la gente que va a las iglesias del campo. El crecimiento de las denominaciones se produce yendo en busca de las almas. El virtual estancamiento se origina en la preocupación de las congregaciones por seguir al amparo y comodidad de sus templos, desconociendo que fuera de las cuatro paredes hay millares de personas que se pierden sin escuchar el Evangelio. Amén. El punto central de nuestro reto radica en ir hasta las personas a quienes se debe compartir la enseñanza que transforma vidas. Y es verdad, ¿no? Porque en estos tiempos que vivimos, que son los últimos tiempos bíblicos, mucha gente piensa que con venir al culto ya lo hizo todo para Dios. Ya voy bendecido y no pasa nada, ¿no? Entonces hay gente que viene solamente a la iglesia, oye la palabra, lee la Biblia, canta alabanzas y ya estuvo. Llegó a su casa, como está cansado de trabajar, a descansar. Bueno, merece descansar porque ha trabajado bastante, ¿no? Pero el problema está en que hay personas que no trabajan, no pasan el tiempo o su tiempo en otras actividades. Mas, sin embargo, piensan que el venir solamente a la iglesia ya lo están haciendo todo. Amén. El libro de los Hebreos dice claramente, no dejándose de congregar como algunos tienen por costumbre. A veces se vuelve una costumbre no congregarse. A veces sí se vuelve una mala costumbre. Pero el congregarse no es todo. El congregarse es una de las bendiciones que Dios nos ha preparado en su santa palabra. Amén. O sea, hay que congregarse porque Dios lo manda, pero también hay que predicar la palabra porque también Dios lo manda. Amén. Predicar la palabra no solamente es el trabajo del pastor o de los líderes que ayudan al pastor. Predicar la palabra es trabajo de todos, de todos. Si usted va al libro de los Hechos, capítulo 1, y usted lee todo el capítulo 1 del libro de los Hechos, usted se va a dar cuenta que todos los hermanos cristianos, absolutamente todos, hasta los niños y mujeres, todos predicaban la palabra del Señor. O sea, ninguno se quedaba a un lado, ¿no? Todos hablaban de Cristo, todos hablaban de Cristo.
Y entre todas esas personas pues habían personas preparadas y también habían personas que no se habían preparado para nada. Pero ¿qué es lo que ellos enseñaban? Ellos enseñaban lo que habían oído. ¿Se acuerda que Jesucristo dijo, enséñales lo que han oído de mí? Amén. No todo el mundo ha estudiado, no sabe leer, escribir, pero el que no sabe leer, escribir puede oír y lo que oye puede transmitirlo a otra persona. Yo escuché hablar de un predicador, me decían que había un predicador por el campo, aquí mismo en Ecuador, un hombre que jamás había estudiado, no sabía leer, escribir, nunca había pisado una escuela, pero Dios le había dado un don tan privilegiado que él le decía a la persona, hoy me toca predicar, por favor léeme este capítulo de la Biblia, y la persona se lo leía todo el capítulo. No importaba qué capítulo leía, solamente leía y él escuchaba. Y ahí dice que cuando ya él se paraba en el púlpito a predicar, él decía a la gente, bueno, vamos a abrir la palabra del Señor, tal libro, tal capítulo, y él lo daba de memoria, él lo hablaba como que si lo estaba leyendo, pero en realidad él no sabía leer. Y él se lo sabía de memoria, y solamente con una sola vez que le leían ese capítulo, ya se lo leía, ya se lo sabía de memoria. Y en su casa a la esposa siempre le decía, léeme la Biblia antes de dormir, y la esposa cogía y le leía 1 o 2 o 3 capítulos antes de ir él a dormir, y él se ponía a orar. Y cuando la esposa le leía la palabra, dice que él repetía los versículos bíblicos, él iba repitiendo mientras escuchaba a la esposa que iba leyéndole la palabra de Dios. Entonces, el único impedimento para predicar la palabra es simplemente cada individuo. Es decisión de cada uno. Amén. Dios no nos va a presionar para hacerlo. Dios no nos va a decir, anda, predica, o si no, te mando un rayo, no, te dejo cojo, te dejo ciego, nada de esas cosas. Sino que las cosas tenemos que hacerlas por conciencia propia, porque el mundo necesita la palabra de Dios. Por eso es nuestra obligación predicar la palabra de Dios. Amén. ¿Alguna pregunta, mis hermanos? Entonces, siempre que leamos la palabra de Dios, acuérdense que lo que Dios manda, lo que Cristo dice, esto es un mandato, es una orden, lo dice para el que oye y para el que lee. O sea, ninguno de nosotros puede decir, conmigo no es, ¿no? Eso compromete a todos en absoluto. Amén. Sigamos entonces, dice, en esencia la tarea es ir a todos los rincones, como lo recomendó el Señor Jesucristo a sus discípulos. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Algo que Dios hace es que Él no nos manda desarmados a luchar contra el enemigo. Amén. Por eso es importante la preparación antes de salir a predicar. Es importante. ¿Se acuerda usted que en el libro de los Hechos, capítulo 1, dice que estaban 120 personas en ayuno y oración esperando la promesa del poder del Señor? Amén. Hasta que esa promesa vino sobre ellos, y desde ese momento ellos recibieron el poder del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, que les dio el denuedo, o sea, les dio el ánimo para hablar la palabra. Porque ellos ya estaban preparados, ellos habían escuchado la palabra de los apóstoles, hasta del mismo Jesucristo, habían aprendido, pero les faltaba algo, les faltaba ese incentivo para salir a predicar la palabra. No solamente el incentivo, ¿no? Sino que también les faltaba el poder. ¿Por qué es importante el poder de Dios? Porque muchas veces cuando predicamos vemos enfermos, qué bonito sería, ¿no? Que todos los enfermos se sanen, solamente al escuchar la palabra de Dios. Amén. Y va la palabra acompañada con señales, que es muy importante. Amén. A pesar de eso, hay personas que tienen el don de la palabra. El que tiene el don de la palabra, solo basta con que hable la palabra y la persona se convierte a Cristo. Esté sano o esté enfermo, su corazón será tocado por la palabra de Dios.
Ese es un don importante, amén, y muy bueno. Yo me acuerdo hace años atrás, el pastor Jimmy Swaggart, él tenía ese don de la palabra. Él tenía, creo que tenía 1 hora en televisión, 1 hora, él salía completa y casi toda la gente le escuchaba a Jimmy Swaggart, le gustaba escuchar a Jimmy Swaggart. Había gente que hasta grababa los videos para volver a escuchar lo que predicaba Jimmy Swaggart, porque él tenía ese don de la palabra. Y cuando tiene el don de la palabra, no importa cuánto hable la persona, usted quiere seguir escuchando, porque es el don de la palabra. ¿Amén? Este fue un principio que pusieron en práctica los cristianos, tal como lo describe el Nuevo Testamento, ya que tras la muerte del diácono Esteban a manos de los judíos fundamentalistas, hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Donde quiera que iban los creyentes, aprovechaban la oportunidad para evangelizar. Este hecho es de mucha significación porque nos habla de un grupo de seguidores de las enseñanzas del Señor Jesús con una mentalidad dinámica, ya que los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. No se quedaban esperando que las personas llegaran a los templos, iban por ellas. Amén. O sea, iban a buscar las almas, así como hacía Cristo. Cristo iba a buscar las almas, Él no se quedó esperando a que venga la gente. Claro que había momentos en que, como la fama de Cristo había crecido, no era necesario buscar a nadie, porque las mismas personas venían a montones a buscar la enseñanza de la palabra y la sanidad para sus enfermedades. Ya se había hecho famoso. Pero había lugares donde Cristo tenía que ir a buscar las almas, iba a predicar la palabra. Amén. De casa en casa, de pueblo en pueblo o de camino. También aprovechaba para predicar la palabra. ¿Se acuerda usted de la samaritana? Dice que él se sentó a descansar al lado del pozo y en ese momento él aprovechó para hablarle de la palabra a la samaritana. Amén. La samaritana no le hubiera creído si no hubiera habido una señal. ¿Cuál fue la señal que Dios le dio? Fue la señal de la vida que ella tenía, ¿no? Ella le dijo, ¿cuántos maridos había tenido? ¿Ah? ¿Sí o no? Sí. Dice, y todavía Jesús le dijo, ¿y el que está contigo todavía? No, él tampoco. Amén. Entonces ella fue impactada por esa revelación. Dios le reveló algo secreto de su vida. Un extraño, imagínese, hablándole de su vida, ¿no? Amén. Leamos el siguiente título que dice: 7 razones por las cuales se debe evangelizar. 7 razones por las cuales se debe evangelizar. En las Escrituras hallamos por lo menos 7 razones que nos sustentan el por qué la Iglesia de Cristo debe salir de sus templos e ir en pos de las almas. ¿Alguien lea el número 1 en voz alta? La instrucción del Señor Jesucristo para los creyentes. Siga leyendo. Las Escrituras nos plantean esta recomendación que hiciere el Señor Jesucristo a sus discípulos como una de las prioridades que se deberían atender una vez partiera. Y les dijo: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16:15. Amén. Entonces tenemos a veces que aclararle a la persona, ¿no? Dios no condena. El que se condena es el individuo que rechaza a Dios. Amén. O sea, Dios no le está condenando, Dios le está dando la oportunidad de arrepentirse. Pero si esa persona no acepta esa oportunidad, entonces esa persona se condena a sí mismo. Amén. Amén. Y el mandato que dio Jesucristo, Él dijo id, que es un mandamiento imperativo, o sea, es un mandamiento que tiene que ser cumplido ya. Amén. No hay salida. Jesucristo dijo, anda cuando quieras o anda cuando tengas tiempo.
o anda cuando te sientas animado, no. Él dijo, tienes que ir en este momento, ya tienes que hacerlo, dice, ¿no? Dice, ir, ¿y qué más? Por todo el mundo y predicar el Evangelio. Por todo el mundo y predicar el Evangelio, o sea, hablar del mensaje que Jesucristo nos dio. Hay que hablar del mensaje que Jesucristo nos dio por todo el mundo, donde nosotros andemos, ¿no? Si tenemos que ir de viaje a algún lugar, también ahí podemos predicar la palabra a la persona que está al lado de nosotros, amén. Porque a veces cuando vamos aburridos y viajando, y a veces la persona que va al lado de nosotros también va aburrida y empieza a hablar de fútbol, empieza a hablar de una cosa, otra cosa, entonces usted como cristiano debe de aprovechar para orientar esa conversación en la palabra de Dios, amén. Y de esa manera usted va a ir evangelizándolo. Algo que confirmaron los católicos, ¿no? Los católicos. Había uno llamado el San Francisco de Asís, ¿no? Que sale con unos animalitos ahí alrededor. Porque él pensaba que como ahí dice que hay que predicar a toda criatura, él también salía y le hablaba de la palabra a los animalitos, a los pájaros y a todo lo demás. ¿Eh? Pero aquí no se está refiriéndose a los animales, está refiriéndose a los seres humanos. ¿Alguna pregunta, mis hermanos? A ver, otra persona lea el número 2 en voz alta. Porque el Señor Jesucristo nos acompaña en la tarea de proclamar el Evangelio. En la proclamación del Evangelio no estamos solos. El Señor Jesús nos acompaña. Cuando usted esté compartiendo la palabra, sienta que el Dios de poder está allí, a su lado, y ellos saliendo predicarse en todas partes, ayudándoles al Señor y conformando la palabra con las señales que la seguían. Amén. ¿Se da cuenta? Uno no está solo, ¿no? Uno va acompañado del Señor. Le diré que a veces los dones nosotros no los descubrimos estando en la iglesia, los dones los descubrimos fuera de la iglesia. Amén. De repente usted tiene la urgencia de hablarle la palabra a sus vecinos, hay algún problema y Dios lo usa para solucionar ese problema, ¿no? Con la oración, con una señal importante, y usted va a ver cómo esa familia o ese grupo de personas empieza también a tener interés por la palabra de Dios, al ver que ha sido usted usado y usada por el Señor. Amén. Es muy importante. Dios no nos deja solos. Cuando Dios se da cuenta que usted y yo tenemos interés de predicar la palabra del Señor, Él siempre va a estar a nuestro lado, acompañándonos con señales. Señales. Vea, yo me acuerdo tanto de una señora que tenía la cara bien hinchada, y ella no tenía ni para el doctor. Tenía que de urgencia ir al médico para que le saquen la muela, ¿no? Entonces estábamos ahí con unos hermanos conversando y visitando a esa familia. Cuando yo a la señora le hago una broma, y en la broma que yo le dije, y cuando nos reímos bastante también los dientes salen volando, le digo. Y ella empezó a carcajearse, pero durísimo, se carcajeaba y no podía detenerse. Cuando la vemos que tose y sale la muela volando por el aire. Y ella se tocaba la cara, se miraba al espejo y ahí tenía el hueco de la muela, increíblemente no tenía sangre, pero se le veía el hueco de la muela donde estaban las patas de la muela y todo. Y después de 2 días ya tenía cubierto todo, como que nunca hubiera tenido ahí nada. ¿Amén? Fue algo maravilloso, ¿no? Por esa razón, muchos de nosotros vamos a ver milagros. Cuando haya que salir a las casas, salga a las casas, ¿no? Salga con el grupo de hermanos. Y cuando usted esté en su hogar o en la calle, hable la palabra a alguna persona. ¿Amén? ¿Sí me deben entender, mis hermanos? Amén. Pero algo sí les quiero aclarar. Cuando se trata de algo de la iglesia, hay que respetar y hacerlo. Amén. Usted no va a tomar el tiempo del culto, es que tengo que ir a predicarle a mi vecino, pero hay culto, mejor me voy a predicarle a mi vecino. No, usted respete que tiene que estar en el culto.
Si el pastor dice que hay que salir a un aire libre, pues hay que salir al aire libre, hay que salir al culto de hogar. O sea, hay que respetar las actividades de la iglesia porque usted es parte de la iglesia y tiene que sujetarse. Fuera de ese tiempo, en el día, la tarde o en la noche, si no hay ninguna actividad en la iglesia y puedo predicarle a mi vecino, pues le predico. No es pecado, no es malo. Amén. ¿Sí me doy a entender, mis hermanos? Amén. Ya. Y con esta partecita culminamos, ¿no? El 3 dice, nuestro compromiso es predicar, la decisión es personal. Y es verdad, todos los cristianos, absolutamente todos, estamos comprometidos por el Señor a predicar. Pero la decisión es de cada uno. Amén. El maestro no puede decirle, te voy a llevar para que prediques a un poco de gente, ¿no? Sino que es la decisión de cada uno. Ya usted y yo ya tenemos el Espíritu Santo, ya tenemos la presencia de Dios, ya tenemos todas las armas en nuestras manos. Amén. A lo menos si usted ayuna, vigila, usted está bien preparadito y está bien armadito para hacerle frente al enemigo. No hay ningún problema. Ahora, claro, si siente temor y dice, yo no sé qué voy a decir, haga como dicen los profetas. Simplemente acérquese y abra su boca y lo demás lo hará el Señor. Amén. Lo demás lo hará el Señor. Un hermano de la iglesia que era bien temeroso, que ya tenía años en la iglesia. Yo digo, hermano, ya es el momento que usted dé testimonio de la palabra. Dice, no, que me da vergüenza, no sé qué decir, no sé qué hablar. Yo digo, mire mi hermano, no tiene por qué andar pensando tanto en lo que tiene que decir, simplemente atrévase a hablar la palabra y va a ver que Dios lo va a ayudar. Al día siguiente me cuenta la esposa que ella estaba hablando con uno de esos que fuman droga. Estaba ella predicándole la palabra y no se acordaba de ciertos versículos bíblicos. Entonces le dice que el hermano se la queda mirando a la esposa y dice, oye, si eso está en Mateo, en Juan, en Lucas, y él se desató hablando. Y la esposa me contaba que estuvo cerca de 2 horas hablando sin parar, que ella tuvo que darle un codazo porque veía al chico que ya estaba aburrido para que ya pare el esposo de hablar, ¿no? Pero lo hizo, amén, lo hizo. Mire, Dios lo confrontó en el momento y él pudo hacerlo, amén. Entonces hasta aquí llegamos en esta materia. No le voy a mandar deberes, voy a mandar deberes.